Listo, pues muy buenos días a todos. Vamos a iniciar ya la clase y les voy a proyectar la pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Estoy en Chamilo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Cómo les suena el examen? ¿Está fácil o no? Sí, profe, estaba súper fácil. Solo eran 10 preguntas, normalmente siempre hacían 15. Ah, ok. Sí, tiene que ver con competencias solamente. De acuerdo. Listo. Pues vamos a iniciar la clase y pues el último tema que vimos fue precisamente la parte de competencias en el mercado laboral y lo que venía en su examen respecto a pues todas esas habilidades y conocimientos que deben desarrollar y en los que te debes enfocar porque seguro vas a tener más oportunidades de entrar a una empresa o de crecer dentro de ella. Y pues bueno, algunas de las que vimos la semana pasada y que también vienen en su examen, pues el tema de adaptabilidad, creatividad e innovación, facilidad de comunicarte, las relaciones interpersonales, solucionar problemas, trabajar en equipo, liderazgo, el espíritu emprendedor, dominio de nuevas tecnologías, pensamiento crítico, inteligencia emocional. Eso es muy interesante. Y flexibilidad cognitiva. Entonces son de las competencias más requeridas a nivel eh, pues laboral, ¿no? En todo el mundo. Y pues bueno, es importante que si identificas de ellas, como hicimos en el ejercicio, de ver con cuáles son las que estoy pues muy bajo, ¿no? O que me falta trabajar más, enfócate en ellas porque seguro vas a tener más oportunidades al momento de querer entrar a una empresa. O ya estando en una empresa, que te puedas desarrollar en ella. Y bien, pues bueno, eso fue lo último que vimos. Vamos a continuar ahora con el tema 1.3, que de esto les pedí que hicieran del currículum que habían que ya tienen hecho, el de ustedes, solo que lo ajustaran con estos 10 pasos para contemplar un currículum atractivo, ¿no? Entonces, vamos a verlos, cuáles son estos 10 pasos que nos recomiendan para poder hacer un currículum mucho más efectivo y que te funcione mejor cuando vayas a postularte para una vacante. Y después lo que haremos es revisar algunos de los que ustedes tienen para que entre todos veamos cómo está tu currículum y identifiquemos si cumple con estos 10 pasos y adicional a ver si podemos compartir cosas que pudiera mejorarse todavía, ¿no? En tu currículum, hacerlo mucho más práctico. Bien, pues en este caso, que es un currículum vitae, el currículum vitae se le conoce como currículum, currículo u hoja de vida. Y eh, el nombre como tal, currículum vitae, viene me parece que es del griego y lo que quiere decir es carrera de vida. Es lo que significa carrera de vida. Y en este caso, pues es un resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado, pues en este caso, cada una de las personas, ¿no? A lo largo de su vida laboral o académica. Y pues esto lo que es una herramienta que te ayuda mucho al reclutador, le ayuda mucho al reclutador para tener el conocimiento sobre si va a cumplir o no con el perfil de puesto que está buscando, eh, pues en este caso, contratar el reclutador y que la empresa pues cuente con esa posición ya cubierta. En primer lugar, lo que te pide como pues un tip para mejorar tu currículum es redacta un objetivo profesional. Y el objetivo profesional debe ser muy breve, pero sí debe ser de impacto, ¿no? El objetivo profesional que tenemos cada uno de nosotros. ¿Me ayudas a leer a qué se refiere con el objetivo profesional? Edwin. Sí, profe, perdón. Redacta su objetivo profesional. El,
El objetivo profesional es un pequeño enunciado que refleja brevemente la compatibilidad entre su perfil y la vacante. Este debe incluir su título opuesto, habilidades requeridas y aptitudes propias para el trabajo. Un objetivo profesional para un contador con experiencia podría ser contador con más de 15 años de experiencia, especializado en impuestos con gran capacidad de trabajo bajo presión. En el caso de un recién egresado, el objetivo profesional debe de ser énfasis en sus conocimientos y aptitudes. Por ejemplo, diseñador titulado con alto dominio de Adobe Suite, sentido de la responsabilidad y habilidad para realizar varias tareas a la vez. Muy bien, muchas gracias. Si te das cuenta, gracias Edwin, lo que buscas con este objetivo es venderte, ¿no? De una manera muy eh, práctica para quien va a leer tu currículum. Y como te lo menciona, son dos buenos consejos. El primero sobre si ya estás trabajando o ya tienes experiencia laboral, pues se pone la experiencia. En mi caso, por ejemplo, si yo quiero postularme para una vacante de docente, pues yo pondría así, ¿no? Este profesor con más de 13 años de experiencia y especializado en materias administrativas, ¿no? A nivel licenciatura. Cosas de este tipo, porque lo que hago ya es expresar esto. Y cuando se vea ya el resto de mi currículum, ahí se va a identificar. Esta es como la clave de, oh, qué interesante, ¿no? Entonces quiero ver qué más hay. Por eso te dice que es como, es una de las partes principales, una entrada, ¿no? Que sea visible. Y en el caso de, si no tienes tanta experiencia, coloca tus habilidades, pero pues, sé honesto, porque si estás poniendo habilidades que te está requiriendo el puesto, seguro te las va a haber un examen o va a validar el reclutador que efectivamente tengas esas habilidades. Y si se da cuenta que pues careces de esto, desde ahí ya te van a decir, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? O que no concuerde lo que tú estás diciendo con lo que se está viendo, ya al momento de tu entrevista, pues vas a caer en contradicción y pues probablemente ya desde ahí se pare como, pues, no quieran invertir más tiempo en tu proceso. ¿Ok? ¿Dudas del primer punto, del primer paso que debes contemplar para tu currículum? Redacte su objetivo profesional. ¿A qué se refiere, perdón, a qué se refiere con Adobe Suite? Adobe Suite es una herramienta, todo lo que tiene que ver con Adobe, con la paquetería. Suite es la paquetería de Adobe, ¿no? Ah, Entonces, ok. toda esa paquetería es una habilidad en el manejo de ese software o de esa paquetería. Entonces, por eso te dice aquí, es un diseñador con alto dominio de Adobe Suite. O sea, todo lo que tenga que ver con los programas de Adobe Suite, de esa paquetería, él los domina. Entonces, eso es se está vendiendo de esa manera, porque no dice que tenga experiencia manejándolo en tanto tiempo, sino que pues solamente lo conoce, lo domina, ¿no? Entonces, es como se está vendiendo a alguien que no tiene experiencia laboral. Ah, Es ok. como, perdón, es como si dijéramos algo más bajito, ¿no? Pero digo, se me ocurre, es nada más para poner un ejemplo, es como si dijéramos alto dominio en Excel, ¿no? Ajá, sí, es ¿Verdad? correcto, es correcto. Ok. Sí, sí, o poner, por ejemplo, ahí administrador de empresas con alto dominio en la paquetería Office, ¿no? Es lo mismo. O con un nivel, porque a lo mejor te están pidiendo que sepas Excel, ¿no? Con con un dominio alto, ¿no? En Excel, por ejemplo, o un dominio intermedio, si es que tampoco lo sabes mucho, pero sí con lo que tú ya cuentas, ¿no? Como conocimiento o habilidad. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, es solo por mencionar bien a qué se refiere el Adobe Suite, es para ejemplo de cualquier herramienta. Ajá, es correcto, es nada más un ejemplo. Sí, gracias. Muy bien. Paso número 2, incluye información de contacto. Esto es fundamental también, ¿no? ¿Me ayudas a leerlo, Blanquita? Blanquita, ¿me escuchas? Hace rato sí me Profe, escuchabas. sí. Adelante. 2. Incluya información de contacto. En este apartado debe de
Debe incluir su nombre, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio en el cual puedan ponerse en contacto con usted. Aunque no debería tener mayor complicación el redactar esta sección en su CV, considere que como migrantes con nombres no anglosajones podemos llegar a ser objeto de discriminación. Muchas gracias, Blanquita. Ok, pues en este apartado, como bien lo menciona, es poner tu nombre, correo electrónico, teléfono, y por eso es importante que lo vayas actualizando, porque de repente si pones teléfonos que ya no utilizan, a veces, con una vez que te traten de contactar y no contestes, ya no van a insistir, digo, a menos que sí les surja, ¿no? Tener candidatos. Pero puedes perder una gran oportunidad si ya no está vigente tu correo electrónico o tu teléfono y lo mandas así en tu currículum, no lo actualizas. Por eso es importante estarlo actualizando. Y dice que aunque no debería tener mayor complicación el redactar esta sección en tu currículum, considere que como migrantes con nombres no anglosajones, es decir, eso es para otros países, ¿no? Normalmente en Estados Unidos, cuando se dan cuenta que tienen otros nombres diferentes a los de esa nación, ¿no? Puede haber como ese tema de, chin, pues, ¿para qué darle la oportunidad a alguien que no es meramente estadounidense, por ejemplo, ¿no? Aquí en México no sucede tanto esto, entonces, eh, más bien es en otros países donde sí puede ocurrir. Sobre todo si estás radicando en otro país, eso te puede hacer un tema, ¿no? En este caso. La sugerencia normalmente que se hace si estás en otro país es utiliza o cambia el nombre como podría ser mm, es que sí es difícil, o sea, porque al final de todos modos se identifica que tú eres de otra nación, ¿no? Aunque fuera Juan, ¿no? Y a lo mejor en inglés es John, es lo mismo. Puede ser que a veces por esos temas pudiera no considerarse tu currículum, pero pues al final lo que te sugieren es ponlo en el nombre como normalmente se utiliza en esa nación y pues para por lo menos llegar a una entrevista, que al final también depende, ¿no? Cómo sea el reclutador. O sea, no necesariamente, los temas de discriminación suceden mucho en Estados Unidos sobre todo. Ok, ¿hasta hay alguna duda del tema de datos de contacto? ¿No? No, profe, no. Ok, vamos con el paso número 3. Adapte la información a la vacante. ¿Me ayudas, por favor? Vamos con Ramiro. Ramiro, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Me ayudas con el paso 3, por favor? Con el paso 3 Ajá. dice, adapte la información a la vacante. Así como ninguna oferta de empleo es idéntica a otra, su currículum vitae tampoco deberá hacerlo, pero no lo malinterprete. Esto no quiere decir que deba mentir o inventar su información, sino que considere adaptar su currículum a las características de la vacante. Por ejemplo, si envía su currículum vitae a una organización no gubernamental, enfatice su labor social. En caso de aplicar para un puesto en la docencia, mencione la participación que ha tenido en manejo de adolescentes y su experiencia frente a grupos de personas. Muchas gracias. Fíjense, eso es muy interesante, porque a veces solamente tenemos ya nuestro currículum y así lo mandamos a todos lados. Y la realidad es que por eso a veces no te llaman, ¿no? Porque no puedes tener, o sea, si tú manejas un estándar de currículum, sí, efectivamente el formato debes de tenerlo ya hecho, pero en las características en tu experiencia o de las actividades que conoces, deben ser como, debes de buscar que se identifique que van a cubrir lo que se te está pidiendo de esa vacante. Entonces, de repente, a lo mejor, por ejemplo, ¿no?
yo he tenido que trabajar en la docencia y cuando me tocó buscar la vacante para ser instructor, yo tuve que adaptar mi currículum también, porque pues al final, aunque es algo muy parecido, sí hay diferencia entre ser capacitador y ser docente, ¿no? O sea, sí hay diferencia. Entonces, hay habilidades de instrucción y hay habilidades para el docente. Y entonces yo lo que hice fue en mi currículum colocar cosas o técnicas de enseñanza-aprendizaje, pero de manera general, porque la parte de enseñanza-aprendizaje aplica para las dos posiciones. Y entonces no solamente escribí todo de, fui docente de estas materias, no, sino que simplemente coloqué ahí en qué escuelas estuve, pero qué habilidades o qué técnicas de enseñanza-aprendizaje apliqué ahí, ¿no? A eso me refiero. Y el trabajo con qué tipo de personas. Entonces, eso ayudó mucho para que, digo, de alguna forma yo lo apliqué. No sé si en verdad eso pues haya sido como algo muy relevante, pero por lo menos siempre lo hago en las veces que estuve buscando trabajo y por lo menos me ayudó mucho para tener respuesta, ¿no? Sí que me llamaran en muchos de los lugares para cubrir para una entrevista por lo menos. Entonces, pues es a lo que se refiere esta parte. No puede ser siempre lo mismo, tienes que buscar de tu experiencia o del dominio de lo que sabes, cómo hacerlo que haga clic con lo que se te está pidiendo. No sé si aquí queda alguna duda. Porque esto es importante, ¿eh? Ya que buscas empleo y ves 3 opciones y a las 3 mandas lo mismo. Tienes que darte la oportunidad de leer exactamente qué es lo que quieren de esa posición y con tu experiencia hacer la modificación en tu currículum y así mandarlo. No es que mientas, es lo que dice aquí, ¿no? No es que mientas, es más bien hacer muy claro cómo es que sí, pues tu experiencia va a ayudar mucho o va a encajar muy bien con lo que se está pidiendo de la vacante, ¿no? No sé si quede claro de esto o hay alguna duda. ¿Podría ser válido las actividades del servicio social? Sí, también eso cuenta como experiencia. Por eso es importante, les decía, que ahorita pudieran hacer su servicio social en algo que ustedes van a utilizar ya de aquí en adelante, a lo que te quieras dedicar o tus prácticas. Por eso estamos viendo este tema, porque tiene que ser, aunque sea una pequeña probadita de lo que significa la actividad a la que te vas a dedicar, ya de lleno, cuando entres en la parte laboral al 100%, pues cuenta si es que en verdad hiciste esas actividades, porque vas a conocer del tema. Y como te decía aquí, de lo que te estén pidiendo, tú vas a acordarte de cosas que hiciste, ¿no? O de que sabes hacer, entonces ahí las vas a redactar. Muy breve para que digan, el reclutador identifique, ok, tiene experiencia en la docencia, ¿no? Y aunque yo soy capacitado, aunque estoy buscando un capacitador, pero a ver, veo que sí sabe, lo que me dice mi perfil, lo que me pide el perfil es que conozca técnicas de enseñanza-aprendizaje y aquí veo que tiene tal, entonces sí me sirve, ¿no? A eso me refiero. Aunque a lo mejor yo nunca había sido capacitador, ¿eh? Jamás había sido capacitador. Y la verdad es que sí hay una gran diferencia entre ser docente y ser capacitador, ¿sale? Entonces, pero pude adaptarlo de alguna forma. Toda esa experiencia que tengo la pude adaptar a lo que se requiere o la similitud que haya con esa vacante de mi experiencia laboral. ¿De acuerdo? No importa que sea muy poquito tiempo el que haya hecho esa actividad en servicio social, en prácticas, pero bueno, o tomé un curso, tal vez tomé un curso y entonces con eso lo voy adaptando, ¿no? Tuve una certificación en tal tema en el cual manejo un dominio en técnicas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahí está. Y ahí lo voy complementando. Entonces, va sumando mucho a lo que el reclutador va a decir, ok, y sí tienen lo que se necesita, pues ya le voy a marcar para que venga a una entrevista. ¿Sale? Esta es la entrada, esta es como la llave a tu entrevista. Y aquí va a depender mucho qué tan atractivo es tu currículum para que te puedan marcar. ¿Vale?
Entonces vamos a ver ahorita algunos de los que tengan ustedes para que identifiquemos a ver cómo lo pueden mejorar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Listo, vamos con el siguiente. El 4, paso número 4. Siga un orden cronológico. ¿Me ayudas, Gibran, por favor, a leerlo? Gracias, pero un gran error que suele cometer frecuentemente es la falta de orden cronológico. Cuando un reclutador se encuentra frente a un CV cuyas fechas no están organizadas, este puede interpretarlo como inestabilidad laboral o simplemente falta de interés. Evite esta confusión y ordene su experiencia profesional de sus trabajos del más reciente al más antiguo. Muchas gracias. Sí, este es un Ujú. error muy grave. Muchas gracias, Gibran. Donde ponemos primero el trabajo, creo que tu orden pareciera que es al revés, ¿no? Y dices, ok, en mi currículum voy a ir poniendo desde el primer trabajo, después el siguiente, hasta el último, ¿no? Hasta el último que tuve. Y no, es al revés. Tienes que empezar desde el más reciente, o sea, el último que tuviste o es el actual, desde ahí hasta el primero que tuviste. Incluso si has estado en demasiados trabajos, lo más recomendable es que pongas los últimos 3 o 4, ¿no? Que tengan que ver para que no se tiene que ver tan extenso, a menos que sí sea muy importante que se identifique tu experiencia, porque tan solo con 2 o 3 trabajos con los que hayas tenido y tenga que ver con la posición en la que tú te estás postulando, o que tenga que ver con la experiencia que te están pidiendo, pues ya con eso es suficiente. Lo demás sería pura paja, a menos que sea algo muy relevante lo que hiciste en esa organización, ¿sale? Y no la puedas dejar a un lado. Pero si vas a poner más, tienes que ser aún más breve en las actividades que estabas desempeñando en esa empresa. Tiene que ser muy breve para que no se extienda tanto tu currículum. Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos, a ver cómo están. ¿Dudas de eso del orden cronológico? Entonces es del más reciente al más antiguo. ¿Alguna duda? No, ¿No? no, en lo personal no. Gracias. Ok. Sí, y a mí me pasaba eso, las primeras veces me pasaba ese error. Siempre ponía mi primer trabajo y de ahí al último, y no, eso está mal. Entonces, vamos con el paso número 5. Describa su preparación y educación. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Vamos con Sarita. Sí, profe. 5. Describa su preparación y educación. Al igual que la experiencia profesional, la preparación y la educación deben estar ordenadas de manera cronológica. Si cuenta con estudios profesionales, no es necesario que incluya información sobre su primaria o secundaria. No olvide mencionar todos los cursos o capacitaciones que estén relacionadas con la vacante. Muchas gracias. Sí, hay algunos que ponen hasta el kinder, ¿no? Desde Sí. el kinder, primaria, secundaria. No, no es necesario. O sea, si al final tienes ya una carrera, pues puede partir desde ahí, desde qué nivel licenciatura tienes o ingeniería. Y si tienes una maestría, también qué maestría tienes. O sea, todo eso sí. Incluso lo que tenga que ver, por lo que te decía hace ratito, ¿no? Si tomaste alguna certificación, algún diplomado, algún estudio adicional que, que, que brinda conocimiento o habilidades para lo que te está pidiendo de la vacante, pues también ponlo, porque eso es lo que va a ser atractivo, ¿vale? También ten mucho cuidado. Es importante no inventar cosas que no tengas. Si al final no estás titulado, solamente ponle ahí, ¿no? ¿Con qué cuentas? Con certificado. No es, eso sí es importante. Porque a veces dices, oye, pues es que ya me falta poco, ya estoy en trámite, ya estoy en proceso, pero pues si tú no eres claro desde el principio, seguro te van a votar, porque si se requiere, no te van a aceptar. Entonces, cuando no lo dejas claro y a veces el reclutador te dice, sabes que mejor te vas a estar en entrevista para preguntarte ya desde ahí, si desde ahí te se da cuenta que no, va a ser una pérdida de tiempo, ¿sale? Mejor sé claro desde el principio. Y ahí debes No, de y sobre ser, todo, aparte ¿vale? de que cuando ven que empieza con mentiras, pues no es persona de fiar. Sí, o más que mentiras, porque a veces dice, yo no dije nada, ¿no? O sea, pero no te estoy mintiendo. El omitir información también es un error. Por eso, sé Sí. lo más claro posible desde el principio, para que así no te hagan.
tú les hagas perder el tiempo ni te hagan perder el tiempo a ti. ¿De acuerdo? Así es. Ok, vamos con el número 6. Añada habilidades relevantes para el trabajo. ¿Me ayudas a leer, por favor? Vamos otra vez con Blanquita. Blanquita, ¿me escuchas? O si no, con Ramiro. Sí, profe, sí le escucho. Adelante, por favor. 6. Añada habilidades relevantes para el trabajo. En este paso es necesario que usted haga un análisis de su propia personalidad para identificar cuáles competencias lo hacen más apto para el puesto. Por ejemplo, al aplicar para un puesto operativo en un call center, tal vez su creatividad sea tan relevante mientras que su sentido de la responsabilidad y del orden sí lo sean. Trate de ser lo más activo posible para que pueda reconocer sus habilidades y competencias. Muchas gracias. Nuevamente aquí te señala esto, o sea, cada currículum que tú mandes tiene que ser adaptable a la vacante. Es decir, en verdad, el error que también se comete mucho es, yo ya hice mi currículum y simplemente ya, mándame tu currículum y así lo mandas. Pero no te das el tiempo, no te das la oportunidad de leer exactamente qué te está pidiendo, cuáles son los requisitos que se piden de esa vacante. Y entonces, al no hacer ese ajuste, por eso muchas veces no te llaman, ¿sí? Porque no está, se identifica claramente que tu currículum es un currículum general, ¿no? Genérico, que lo utilizas para todo igual. Y entonces el reclutador dice, pues es que, pues no le veo, ¿no? ¿Cómo encajarlo? O sea, no identifico en verdad que tenga lo que se requiere para la posición. Y por eso muchas veces los reclutadores te ponen ahí en la vacante, ¿no? Si no cuenta con los requisitos, pues mejor ni se postule, ¿no? Porque no le vamos a hacer caso al currículum. Y entonces, si no eres claro, en verdad, con lo que se pide de experiencia o con ciertos requisitos, no le va a hacer sentido y por eso no te van a llamar. Y entonces es importante por eso siempre adaptar tu currículum a la vacante, no al revés. No la vacante se debe adaptar a tu currículum. No sé si quede claro esa referencia. Tu currículum se adapta a la vacante, no al revés. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok. Vamos con el número 7. Ramiro, ¿me ayudas con el paso número 7? Ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, profe. Dice, optimice su currículo vitae. Muchas empresas usan sistemas de seguimiento de candidatos. Aplican Trading Systems ATS para escanear un currículo vitae antes de que lo lea un reclutador. Estos sistemas automatizados pueden buscar palabras específicas que haya incluido en su currículo vitae si quiere que su información pase este primer filtro. Asegúrese de seguir los siguientes pasos. Envíe su currículo vitae en formato .doc en vez de formato .pdf. Coloque datos importantes en el encabezado o pie de página. Organice el texto en viñetas. Use palabras clave a lo largo del documento. Listo, muchas gracias, Ramiro. Esos son tips muy buenos, ¿eh? Siempre que mandes tu currículum, nunca lo vayas a mandar en PDF, siempre es en formato de documento, en formato de texto. Y también puedes utilizar los encabezados o los pies de página para poner, pues todavía igual utilizar esos espacios para poner información relevante a tu currículum. Y todo lo que tú tengas que poner, utiliza viñetas si vas a hacer en forma de lista. Eso te va a ayudar muchísimo. Poner viñetas. Eso siempre que tengas en listar algo, por ejemplo, si tienes has estado en varios puestos y dentro de esos puestos hay varias actividades que hiciste, pues ponlas allí en forma de viñetas muy precisas y utiliza palabras clave. Es decir, no trates de explicar todo lo que hacías, sé muy práctico y utiliza palabras clave. En lugar de decir, es que daba clases, o di clases de administración, planeación,
de prácticas profesionales, pues nada más ser muy práctico, es decir, experiencia en impartición de materias de la carrera de administración, ya, de empresas, punto. Genérico, o sea, de todo el plan de estudio de la carrera o de la licenciatura, etcétera, ¿no? No tienes que ser muy a detalle, eso ya en la entrevista te lo pueden preguntar, pero sé genérico, ahí sí tienes que ser muy preciso en qué palabras vas a utilizar para que no tengas que ahondar más, ¿sale? Y dar toda una referencia porque vas a extender muchísima información. Y paso número 8, ¿me ayudas a leer, por favor? Vamos con Edwin. Edwin, ¿me escuchas? Sí, perdón, profe, es que mi computadora se anda trabando muy feo. Perdón, muestre su trabajo. Algunas vacantes se presentan más que otras en las presentaciones, la presentación de ejemplos. Si usted trabaja en la industria del diseño, adjunte a su CV, currículum, un portafolio con algunas muestras de su talento o incluye el enlace si cuenta con un portafolio digital. Eh, en, ¿Cómo se pronuncia, profe? Behance. Behance puede crear su cuenta para, su- para subir ejemplos de su trabajo de manera sencilla y gratuita. Ok. Sí, dice, algunas veces, gracias, Edwin, algunas veces se presentan más que otras a la presentación de ejemplos. Si usted trabaja en la industria de diseño, aquí básicamente es cómo es que realizas el dominio de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo tienes ese dominio de ese trabajo? No sé, a lo mejor incluso te das cuenta hasta en cómo está realizado tu currículum. Si eres un diseñador, ¿no? Se nota el diseño, la estructura o la innovación que tiene. Si eres un administrador, cómo es tan preciso, tan exacto la información, ¿no? Que vas a mostrar. Entonces, tiene que a lo mejor, incluso hasta en el mismo currículum puede mostrarse tu trabajo, ¿no? De cómo lo haces. Cómo te puede llevar un link a a información más a detalle, ¿no? De tu trabajo o no sé cómo se enlace directamente no sé, a una página en particular y veas más información y digan, wow, o sea, esta persona sí sabe utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, con eso puedas presumir. Ese es en un caso como muy de diseño, ¿no? En ese sentido. 9, perdón, antes de que continuemos, ¿a qué hora tienen programado su siguiente examen? Porque se supone que la materia empieza a las 9:30. ¿A qué hora está programado el otro examen? De 9 a 9:30. ¿De 9 a 9:30? No, de 9:30 a 10. Ah, ok. Entonces, No, no es cierto, miento, profe, es al final de la clase de 2 de... a ver, mejor si quieren ¿A las revísenle, 12? porque si no, No, sí, es al final de la clase. La clase termina a las 12, entonces el examen empieza a Es las de 11. 11:30 a 12. mejor sí revísenle, porque unos dicen que a las 12, otros que 11:30. Voy a ver, porque si no, No, es de 11:30 a 12, profe. ¿sí? ¿Seguros? Ok. De acuerdo, sí, sobre todo para no extendernos y mejor damos paso ahorita, terminamos aquí. Ya nos queda menos de un minuto. Si quieren, vamos a cerrar ahorita con esto y bueno, en lo que terminamos este último punto, es que ya nos va a quedar muy poco tiempo. Vamos a cerrar ahorita ya con esta parte y regresamos en otra conexión ahorita en unos 7 minutos. Son las 9:25. A las 9:32 nos volvemos a conectar, ¿vale? Para continuar con esta parte y ver el tema de carta de presentación y cerramos, ¿ok? Para pasar a la otra materia, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Listo, muy bien, muchas gracias. Me enviaron la foto. Sí, le digo, es de 11:30 a 12. De acuerdo, muchas gracias.